Quiero que me acompañen un momento con una oración muy cortica. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, estos corazones, Padre, sé tú tocándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú y tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos un temita súper especial. De la escucha a la acción. Viviendo la fe verdadera. ¿Qué es eso de vivir la fe verdadera? Que es pasar de la escucha a la acción. Bueno, no es algo nuevo que diariamente estamos enfrentándonos a situaciones difíciles, que diariamente estamos pasando por dificultades, por pruebas, por situaciones que no quisiéramos atravesar, por procesos que están poniéndonos todo el tiempo a prueba nuestro compromiso con Dios, que están poniendo a prueba todo el tiempo qué tan fieles estamos siendo para el Señor. ¿Estamos respondiendo ante estas situaciones de la mejor manera? ¿Estamos dejando que nuestros impulsos respondan por nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo ante la ira que normalmente sentimos, ante la frustración? Nuestros pensamientos. Estamos luchando todo el tiempo contra nuestros pensamientos, pensamientos que nos alejan cada vez más de la pureza que Dios quiere para nosotros. Los pensamientos, creo que nuestra mente es una de las partes del cuerpo que más malas jugadas nos pasan todo el tiempo. Y la vida aquí en Australia, pues nos absorbe, ¿no? Esa rutina de levantarnos súper temprano, ir a trabajar. Luego salimos de trabajar y toca ir a estudiar, la mayoría de aquí somos estudiantes. Luego de estudiar, llegamos cansadísimos a la casa, pues a descansar y a preparar la rutina del siguiente día nuevamente. Pero entre todo ese tiempo del día a día, ¿cuánto tiempo tomamos para pensar y decir, ven Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien para ti? ¿Estoy viviendo realmente como tú esperas que yo viva? Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo vivo esa verdadera fe? ¿Cómo te agrado, Señor? ¿Cómo hago para que en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, sea esa persona que tú esperas? Porque finalmente, por eso ustedes y yo estoy acá, ¿no? Para seguir creciendo espiritualmente, para hacer las cosas bien para Dios. Porque hay una fe, creemos en un Dios todopoderoso y por eso estamos aquí hoy. Entonces, vamos a seguir repasando el libro de Santiago, a continuar con la prédica de John la semana pasada, y ahí vamos a encontrar unos pasos muy útiles, muy importantes, que nos van a ayudar a decidir o a definir cómo podemos llevar esa vida de agrado para Dios. Entonces, Santiago era el hermano de Jesús. Recordemos que Santiago era el hermano de Jesús, que en esa época él se encontraba en Jerusalén liderando esa iglesia, y escribe esta carta, este libro de Santiago, para todos esos cristianos que estaban dispersos fuera de Jerusalén y pues que estaban atravesando pues tribulaciones en esa época. Entonces, les pido por favor que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchar y obedecer. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, los pasos de Santiago, los pasos que Santiago y este libro nos dan están aquí. Vamos a ir estudiando versículo a versículo para ir identificando cuáles son esos pasos para vivir la fe verdadera que el Señor espera para nosotros. Entonces, vamos a dividir estos versículos en 4 puntos. Vamos a ir viendo esos 4 pasos. Entonces, el primer paso, siendo prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Volvamos nuevamente al versículo 19, vamos a esos versículos en específico. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Listo. Entonces, ese primer punto tiene 3 aspectos. Seamos prontos para escuchar, seamos lentos para hablar y tardos para irarnos. Entonces, ¿qué es eso de prontos para escuchar? ¿Se han preguntado cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Qué es oír? ¿Qué es escuchar? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que oír es un acto involuntario, donde básicamente recibimos el sonido externo, oímos lo que está pasando a nuestro alrededor, oímos lo que Leo está allá cuando está haciendo el translate, ¿sí? Oímos nuestro entorno, pero sin un acto voluntario de concentración, o sea, no estamos prestando atención a eso, simplemente lo oímos y ya, es un acto involuntario. Ahora, escuchar. Aquí escuchar sí es un acto voluntario, es un acto consciente, donde prestamos atención, donde nos enfocamos y nos concentramos en el mensaje, y parte de la escucha es una interpretación. Tenemos que interpretar, tenemos que entender qué es lo que estamos escuchando. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces que Libby, por ejemplo, Libby es mi esposa y me dice algo: amor, tenemos que hacer esto. Y yo, sí, amor, listo, de una. Se llega el tiempo donde toca hacerlo. Amor, ¿por qué no hiciste esto? Amor, ¿en qué momento me dijiste? Sí, ves, amor, es que tú no me escuchas. Ese tú no me escuchas, creo que todos lo hemos escuchado. Entonces ahí está la diferencia, oír y escuchar. ¿Cuántos de nosotros no venimos a veces a la iglesia a oír? O sea, llegamos aquí, estamos oyendo el mensaje, estamos oyendo la alabanza, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos oyendo el mensaje, pero estamos pensando: caramba, tengo que pagar la cuota del colegio, tengo que trabajar mañana, qué pereza. Me están esperando los chicos allá afuera para ir a Mustang. Oír y escuchar. Ahora, también pasa que nos conectamos a los devocionales, que escuchar la palabra de Dios obviamente también es leerla, escudriñarla. Venimos a casa de Dios, pero no aplicamos lo que aprendemos. O sea, simplemente se nos queda ahí, pero es como que pasa, entra por un oído y sale por el otro, diría mi abuelita. Tardos para hablar. Tardos para hablar. Creo que también todo el tiempo estamos hablando impulsivamente. Hablamos sin pensar, hablamos sin ver el efecto o el daño que podemos estar haciendo a nuestra pareja, a nuestro colaborador, a nuestro equipo de trabajo, a nuestro amigo. Y hay un dicho muy popular que tiene mucho sentido y es: las palabras tienen poder. Quiero que vayamos un momentico, por favor, a Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Una mala palabra puede ocasionar un divorcio, puede arruinar un matrimonio. He visto casos donde los padres
utilizan malas palabras con sus hijos. No, es que usted no sirve para nada, no, es que usted es un inútil. Y pues quieran o no, uno crece con esa palabra en su mente y finalmente eso termina repercutiendo en el futuro de la otra persona, en el futuro de uno cuando es uno quien recibe esos malos tratos, esas malas palabras. Es importante hablar con sabiduría o no hablar, simplemente quedarnos callados. Pero el Señor también nos dice, ojo, porque el hablar de más para otros también ocasiona daños en nosotros mismos. No sé si les ha pasado que a veces ustedes o nosotros tenemos algún proyecto que queremos ejecutar y empezamos a contarlo a los demás. Y por X o Y razón no pasa, no se ejecuta. Pero cuando uno hace algo y guarda silencio, hay más probabilidad, más posibilidad de que ese proyecto salga exitosamente. Vamos a Proverbios 10:19, por favor. Proverbios 10:19. Ahí cerquita. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Mantén la boca cerrada. Lo que les decía, en momentos es mejor no hablar, es mejor guardar silencio. Y sobre todo esto aplica mucho cuando discutimos con nuestra pareja, cuando discutimos con nuestra esposa. A veces generamos tantas heridas que no nos damos cuenta. Generamos esa semillita ahí que queda, porque es muy difícil sacar las palabras de nuestro interior, es muy difícil sacar las palabras de nuestra mente. Y esto es una verdad, no demostrada, pero es una verdad, que las mujeres tienen una capacidad tremenda para recordar palabras que uno dijo hace años, inclusive cuando uno recién empezó la relación. Te apuesto que sacan el repertorio, vea, usted me dijo esto. Es muy difícil sacar esas malas palabras. Y cuando tenemos hijos, pues imagínate el daño que a un niño le puede hacer una mala palabra. Entonces vamos 2. Prontos para escuchar, tardos para hablar. La tercera de ese primer punto. Tardos para enojarnos. No sé si recuerdan esa prédica donde hablábamos de las emociones, del control de las emociones, de cómo necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar las emociones. Y lo asociamos mucho a la prédica pasada de John, donde nos decía, oiga, necesitamos carácter para controlar nuestras emociones, carácter para tomar decisiones. Y aquí el carácter toma un punto muy vital. Vayamos por favor a Salmos 37:8. Salmos 37:8. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Y qué nos dice Santiago? Volvamos un momentico a Santiago, capítulo 1, versículo 20. Santiago, capítulo 1, versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces ahí volvemos como a ese principio lógico donde sentir ira no está mal, ¿sí? Las emociones no tienen como un principio moral, no está mal sentir ira. El pecado, lo malo, está en cómo reaccionamos ante ese sentimiento de ira. ¿Qué hacemos con ese sentimiento de ira? Que muchas veces esa reacción se ve reflejada a través de una mala palabra o a través de algo físico. Pero entonces ahí es donde necesitamos la sabiduría y el Espíritu Santo para controlar esa emoción. Lo que dice la palabra del Señor es verdad, no produce la rectitud que Dios desea. Y aquí vayamos un momentico, por favor, vayamos un momentico a Mateo 5:22. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira suele llevarnos a acciones pecaminosas, rencores, amarguras. No sé si les pasa que a veces es tanta la ira o tanto el enojo
que ya pasamos a un estado de ánimo airado todo el tiempo, amargados todo el tiempo. Ahí es cuando dejamos que ese estado de ánimo se prolongue tanto que ya básicamente se pone parte de nuestra personalidad. Estamos todo el tiempo amargados, estamos todo el tiempo enojados. Y el Señor en el Sermón del Monte, cuando estaba allá ante la multitud, Él dijo: el que se aira contra su hermano es como si matara. O sea, Dios pone el tema del enojo en la misma escala del asesinato. ¿Por qué? Porque el enojo humano siempre se traduce en irnos en contra de la voluntad de Dios, que finalmente son pecados. Entonces, ahí tenemos los primeros 3 tips de cómo vivir la fe verdadera que hacen parte del punto 1. Ser prontos para escuchar activamente, escuchar atentamente a la palabra de Dios, que nos hace crecer espiritualmente, nos hace conocer qué es lo que Él quiere para nosotros. Ser tardos para hablar, ser prudentes, cuidado con lo que le estamos diciendo a nuestra pareja, cuidado con lo que le decimos a nuestro hijo, y ser tardos para airarnos. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo ante esas situaciones que nos generan ira? Y la vamos a seguir sintiendo. O sea, ira es un sentimiento normal, ira es una emoción que vamos a sentir a lo largo de nuestras vidas, pero el punto está en cómo nosotros estamos reaccionando ante esa emoción. Y finalmente vamos un momentico a Proverbios 16:32, dentro de ese punto. Proverbios 16:32. Vamos a leer solo un momentico ahí, una partecita. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es un tema que cuesta, o sea, tardo para airarse. No sé, es que lo asocio mucho con temas de pareja, con temas del trabajo, donde a veces se le vienen encima a uno el jefe, los mismos compañeros, los mismos amigos, la misma esposa, se le vienen a uno encima y uno como, listo, me voy a controlar, voy a guardar silencio, pero hay veces que cuesta tanto. Pero ahí está el punto, ser tardos para airarnos. Vamos al punto 2. Aquí el punto 2 es dejando atrás la maldad. Así vivimos nuestra fe verdadera, dejando atrás la maldad. ¿Pero qué es eso? Dejar atrás la maldad. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. ¿Listo? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Aquí hay un paso importante que nosotros debemos tener la decisión, debemos tomar la decisión de dejar atrás la maldad, dejar atrás la inmundicia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que sabemos que está mal, porque nosotros ya, o sea, estamos aquí aprendiendo diariamente del Señor, pero ya en nuestra mente hay una doctrina, ya en nuestra mente hay una ley que Dios nos establece y ya sabemos qué está bien y qué está mal, pero aún así estamos haciendo cosas que nos están alejando de la presencia de Dios. Cosas que muchas veces están relacionadas con el mundo. Ahí el pastor Carlos de Colombia, que creo que la mayoría lo conocemos, nos dejó una analogía muy, muy bonita. Y es, el Señor Jesús está golpeándonos todo el tiempo. A la puerta del corazón nos está golpeando. A través de un amigo que nos está hablando del Señor, a través de esa persona que nos trajo a la iglesia, a través del líder, a través del pastor. Pero está todo el tiempo golpeando a nuestro corazón para que lo dejemos entrar. Y seguramente muchas veces lo dejamos entrar hasta cierto punto. Entonces nuestro corazón es nuestra casa. Y en la casa tenemos la sala bien organizadita, su televisor, su sofá, todo bien limpiecito. Pero en nuestro cuarto tenemos el armario donde metemos todo lo malo, todo eso malo que estamos haciendo. Todo eso malo que estamos haciendo y que en cierta manera está ahí, pero no queremos alejarnos de eso. Esos malos pensamientos, esos malos deseos, infidelidades,
el estar, no sé, cada 8 días emborrachándonos, tomando, saliendo, no sé, con personas que no son del agrado del Señor. Están allá en ese rincón. Y al Señor Jesús no lo dejamos entrar allá porque pues qué pena, ¿qué va a decir? Entonces lo dejamos entrar hasta la salita. Lo dejamos entrar hasta ahí nomás. Venimos cada 8 días a la iglesia y listo, Señor. Yo te sigo porque voy cada 8 días a la iglesia, pero con mi reguero y con mi desorden allá atrás en el armario. Y el Señor Jesús, ¿qué quiere para nosotros? Fresco. Venga, yo quiero ver, yo le ayudo a limpiar. No sienta esa pena conmigo. Déjeme entrar que yo le ayudo a limpiar. Necesitamos limpiar nuestra casa. Y cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos qué es lo que tenemos allá metido en ese armario. ¿Qué reguero tenemos allá? Reguero de nuestro pasado, reguero de nuestro presente. Todos sabemos que hay allá metido. Dejemos entrar al Señor Jesús. Solos no vamos a poder limpiar ese reguero. No vamos a poder. Alejarnos de la maldad y de la malicia. ¿Qué pasa si nosotros limpiamos esa maldad? Nos alejamos de esa maldad y de la malicia. Tenemos un arrepentimiento genuino y decimos, listo, no voy a hacer esto. Porque te amo, Señor. Voy a dejar de serle infiel a mi esposa porque te amo, Señor, y no quiero perderla. Voy a dejar de estarle hablando así a mi esposo, tratarlo mal, a pesar de que se pone la 10 por el hogar y yo estoy ahí encima viendo a ver cómo lo hago caer, cómo le recrimino. Voy a dejarlo hacer porque te amo, Señor. Y limpiamos nuestra casa, empezamos a limpiar nuestra casa. Pero ¿qué pasa cuando no ponemos las cosas que debemos de poner en nuestra casa ya limpia y aseada? Quiero que vayamos un momentico a Mateo 12:43, por favor. Mateo 12:43. Mateo 12:43. Este lo voy a leer en Reina Valera. Entonces, en el contexto, limpiamos nuestra casa, sacamos esos espíritus inmundos, esa inmundicia que teníamos, listo, está limpia, el Señor nos ayuda a limpiarla. Pero ¿qué pasa si dejamos hasta ahí? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso nos pasa, eso nos va a pasar si nosotros limpiamos nuestra casa y no la amoblamos nuevamente. ¿Con qué? ¿Con qué debemos amoblar nuestra casa? Con la presencia del Señor. Con la presencia del Señor. ¿Y cómo la amoblamos? Escuchando activamente su palabra. Y ahí entra otro punto importante. No solo escucharla, debemos aplicarla. Porque somos, en cierta manera, buenos para escuchar. Ponemos atención, debatimos, interpretamos, entendemos. Pero ahora el siguiente paso. ¿Cómo ponemos eso en acción? Entonces ahora viene el punto 3. Vamos a vivir esa palabra realmente. Que no sea una palabra que se nos quedó el sábado pasado, de hoy. Que no es una palabra que vivimos cada que estamos aquí en la iglesia, sino va a ser una palabra que realmente vamos a vivir en nuestro diario vivir. En nuestra casa, en nuestro colegio, con nuestra esposa, con nuestra pareja. Ese es el punto 3. Vayamos nuevamente a Santiago 1:22. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo,
luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Este es un tema un poco difícil porque si uno aprende, o sea, yo también lo vivo, es decir, yo también vivo esto. Es difícil vivir la palabra de Dios de manera genuina. No es fácil agradar a Dios en todo sentido. Pero el Señor nos llama a eso, o sea, finalmente no tiene sentido venir aquí a la iglesia y ser de una forma y salir de esta puerta, llegar un viernes en la noche, salir del colegio, de la escuela y ser de otra. No tiene sentido. No tiene sentido que sabiendo que algo está mal, lo hagamos. No tiene sentido que sabiendo que Dios nos manda a amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, les seamos infieles, ya sea de mente, de corazón, de lo que sea. Y Dios nos manda a ser luz en medio de la oscuridad. Miren, esta es una manera en la que nosotros también estamos evangelizando. Nuestro comportamiento, no necesitamos evangelizar con palabras. Como nos comportamos también le estamos hablando del Señor a otros. En nuestros trabajos. Es una realidad que nosotros llegamos aquí a hacer trabajos que en Colombia o en nuestros países, Ecuador, México, no hacíamos. Llegar a limpiar un baño, llegar a asear una oficina, llegar a asear una casa, llegar a servirle la mesa a los demás. No estamos acostumbrados a eso. Pero el Señor dice en su palabra, hagan las cosas como si las estuvieran haciendo para mí. Y esa es una manera en que demostramos esa fe verdadera, en la que le hablamos a los demás. Las demás personas deben decir, carajo, yo quiero ser como este man, ¿qué es lo que tiene esta mujer? ¿Qué es lo que tiene este hombre que tiene algo diferente? Pero pasa lo contrario cuando decimos, no, es que sí, yo soy cristiano. ¿En qué crees tú? No, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero esa misma persona a la que tú le dijiste que eras cristiano, luego te ve haciendo lo que no debes. Luego te ve borracho por allá saliendo de Norwich. Luego te ve tratando mal a tu pareja, hablándole feo. Luego te ve dejando el trabajo botado porque no te gustó. Luego te ve respondiéndole mal a tu jefe o hablando con esa persona de tu jefe. No, es que ese man, ¿sí ve cómo es ese man? Nuestro comportamiento es una manera de evangelizar y tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, obedecer su palabra. Vean, yo sé que no es fácil, pero el Señor dice, digámosle no al mundo, ser obedientes. En la obediencia hallamos gracia. Y nosotros sabemos, nosotros tenemos la doctrina de lo que está bien y lo que está mal. Si sabemos que vivir con nuestra pareja sin estar casados, ¿por qué lo hacemos? Ya sabemos que esa persona va a ser para mi vida. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Y no solamente para esperar algo a cambio, porque detrás de la obediencia hay una promesa. Detrás de la obediencia hay promesas. El Señor ve los corazones, el Señor ve la obediencia y te va a recompensar. Pero no solo por eso lo debemos hacer, es lo mínimo. El Señor Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Lo mínimo es obedecerle. Finalmente el punto 4, demostrando la verdadera fe. Vamos a Santiago 1:26. Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí estamos también todo el tiempo
pensando en nosotros mismos, en el proceso migratorio, en ahorrar dinero para la renovación, en los gastos diarios que no dan espera, en el arriendo, en la alimentación, pues que todos sabemos que aquí en Australia no es nada económico, en enviar dinero a nuestras familias. Estamos encerrados en la burbuja de nosotros mismos. Pero es importante mirar más allá. Finalmente, si nosotros estamos acá haciendo dinero, tratando de tener una vida financiera más estable para nuestras familias, para nosotros mismos, pero el Señor llega en cualquier momento y de acá no nos vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. Y qué triste es que el Señor lo llame a uno y uno decir: no, Señor, estuve todo el tiempo enfocado en mí. Estuve todo el tiempo pensando en mí. Cuando hay alguien alguien que te necesita, alguien a quien tú le puedes aportar. Y no necesariamente tiene que ser algo económico. Podemos demostrarle a alguien el amor de Dios a través de simplemente una buena palabra, a través de un abrazo. Si sabemos que hay alguien que necesita, podemos ayudarlo. Pensar en nosotros mismos, creo que esa es una de las burbujas en las que más fácil caemos. Y el Señor nos llama a estar pendientes del otro. El Señor nos llama a velar por esa persona enferma, a orar por esa persona enferma, a orar por esa persona que lo necesita. Si el Señor nos ha bendecido con el recurso financiero, compartirlo con aquellos que lo necesitan. Si el Señor nos ha bendecido con tiempo libre, porque a veces tenemos tiempo libre y preferimos quedarnos viendo Reels, viendo Instagram en casa, en la cama, en vez de estar pendientes de a quién podemos ayudar, simplemente con ir a cocinar un plato de comida. Hay personas que realmente necesitan de nosotros y el Señor nos llama a eso, a demostrar su amor a otros. Esos son los 4 puntos. Lentos, prontos para oír, lentos para hablar, tardos para airarnos, apartarnos de esa maldad, apartarnos de esa inmundicia, limpiar ese reguero que tenemos allá en el armario. Viviendo la palabra de Dios, siendo lámparas en medio de la oscuridad, siendo luz allá en medio de esos cursos de inglés, de esas escuelas donde hay tanta oscuridad, siendo luz en nuestros trabajos donde las personas aquí australianas tienen todo, porque lo tienen todo resuelto, pero no tienen el temor de Dios. Y son personas que se van a ir de este mundo pensando que tuvieron una vida buena y cuando lleguen a la eternidad se van a estrellar. Y peor va a ser saber que esa persona no fue salva cuando nosotros pudimos compartir del Señor a esa persona. Finalmente, pensando más allá de nosotros, viendo a nuestro alrededor y saber y entender que hay personas a las que les podemos aportar de gran manera y demostrar el amor que Dios ha hecho en nosotros, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y bueno, finalmente Pablo decía: Señor, ¿por qué si yo quiero hacer lo bueno no lo hago? ¿Por qué es tan difícil hacer lo bueno cuando lo quiero hacer, pero resulto haciendo lo malo? ¿Por qué, Señor, si yo quiero realmente obedecerte, por qué me cuesta estar allá con el mundo? ¿Por qué me cuesta decir no a un turno laboral un sábado donde sé que es mi cita contigo? ¿Por qué me cuesta decir no ir a una noche a un bar donde sé que se mueve un mundo espiritual terrible? Pero el Señor es tan lindo que nos manda su Espíritu Santo, quien nos ayuda a tomar esas decisiones, quien nos ayuda a fortalecer ese carácter para decir no, para estar firmes en la brecha, para orar por los demás, para orar por nuestras familias, para ser mejores cada vez más para Él. Les pido por favor que me acompañen un momentico, pónganse en pie. Vamos a cerrar esta palabra que el Señor nos da. Cierre sus ojos.
y piense en ese reguero que usted tiene allá escondido en el armario. Piense en ese reguero que usted no quiere que Jesús vea. Piense en esas palabras que usted le ha dicho a su esposa, que usted le ha dicho a sus hijos, que usted le ha dicho a su mamá, a su papá, a su hermano. Piense en esos momentos de ira que no se pudo controlar. Piense en que usted escuchó la palabra de Dios, pero sale de aquí y ya es otro. Piense en ese momento donde usted pudo hacer algo, pudo ayudar a alguien y no lo hizo. Pero el Señor es tan lindo que murió por nosotros y todo lo hace nuevo. Estamos en cero. No debemos nada porque Él ya pagó todo. Amado Dios, Padre bendito, toca nuestros corazones, Señor. Queremos andar en rectitud para ti, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Queremos hacer tu voluntad porque tú ya hiciste mucho por nosotros, Señor. Queremos obedecer tu palabra entendiendo que la no obediencia es pecado contra ti, Señor. Ayúdame a no pensar en obedecer bajo mis condiciones, bajo mis términos. Señor, yo voy cada 8 días a la iglesia y está bien. Pero llego a casa, estoy con mi novio, con mi novia, pero para mí está bien, Señor. Pero tu palabra es clara, Padre, y quiero que me ayudes a comprenderla, Señor. Ayúdame a alejarme de lo que no es tuyo, Padre bendito. Ayúdame a que los demás te vean a través de mí, Señor, que vean tu amor a través de mis acciones, que vean tu gloria a través de mi hablar, Señor, que lo que yo diga sean palabras de construcción y no de destrucción, Señor. Ayúdame a ser atento para escuchar tu palabra, no oírla, escucharla, atenderla, guardarla en mi corazón y ponerla en práctica, Padre amado. Gracias porque tú me estás hablando todo el tiempo, me hablas y me golpeas a mi corazón. Hoy quiero dejarte entrar, Señor. Hoy quiero dejarte entrar a mi vida porque sin ti no puedo seguir, porque sin ti solo voy a vivir una vida vacía, Señor. No sabría dónde estaría si no fuera por tu gracia, Padre. ¿Dónde estaría yo hoy, Señor, si no fuera por ti, amado Dios? Y no me quiero alejar de ti entendiendo que si me alejo de ti, dejo mi casa vacía, vendrán cosas peores a mi vida. Estaré en un estado peor que el primero, Señor. Y quiero amoblar mi casa, mi corazón con tu presencia maravillosa, con tu Espíritu Santo precioso que me acompaña a diario. Quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero cambiar y controlar mis pensamientos, esos pensamientos horribles, Padre, que si los hiciera públicos hoy sentiría vergüenza por toda mi vida, Señor. Cambia mi manera de pensar, Señor. Toma control de mi vida y de mi corazón. Que los demás vean en mí un testimonio de agrado para ti. Que los demás quieran preguntarse: yo quiero de lo que Él tiene, yo quiero de esa alegría, yo quiero de esa paz, porque se le nota que está en paz, se le nota que a pesar de que no le aprueban su visa, porque se nota que a pesar de que debe un montón de dinero, está tranquilo porque está dependiendo de ti y está haciendo las cosas bien para ti, Señor. Y entendemos, Padre, y sé que tú también entiendes que es difícil hacer tu voluntad, que es difícil porque las tentaciones están ahí todo el tiempo. Pero, Señor, con tu Espíritu Santo y contigo, Señor Jesús, somos más que vencedores. ¿Y quién va a estar en contra de nosotros si tú estás con nosotros, amado Dios? Gracias, Padre poderoso, por tu amor, Señor. Gracias por esta palabra. No permitas que me vaya a casa siendo el mismo, Señor. Ayúdame a apartarme, Señor, de lo que no es tuyo, Padre. Gracias por tu amor, Señor.